Bueno, ¿están ahí? Acá estamos. Se me armó un lío, no podía volver a entrar. Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Bien, estamos por acá, ¿no es cierto? Cuando uno, ¿no? Desde este modelo deberá tener en cuenta para formular hipótesis, ahí habíamos quedado. ¿Por qué esto de formular hipótesis? Porque cuando ustedes tienen que, o sea, les hacen una demanda para intervenir sobre algo, hay un problema, ¿no? De conducta, de aprendizaje, de lo que sea, ¿no? Uno tiene que posicionarse desde un modelo teórico, ¿no? Desde un marco que de alguna manera nos diga del funcionamiento, ¿no? De estas cuestiones, para poder pensar qué es lo que estaría pasando, ¿no? Como forma de formular hipótesis que nos van a permitir a nosotros indagar, después proponer intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, las cuestiones importantes, y como todos los modelos, también vamos a trabajar sobre un caso, ¿no? Que ustedes van a tener que abordar, analizar. Una de las cuestiones desde este modelo puntualmente, ¿no? ¿Qué cosas podríamos tener en cuenta, ¿no? Que el modelo nos da? Por un lado decíamos la evolución de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Es decir, qué es lo que va pasando, qué progreso, cuáles son los errores, y este es un modelo, ¿no? Que trabaja para entender fundamentalmente el error como un procesamiento de la información, un error como una construcción que el alumno hace, un error como una hipótesis que los chicos van haciendo sobre las explicaciones que van dando o sobre el concepto que tienen de la situación o de la problemática. Los bloqueos, ver qué es lo que pasa, las reestructuraciones, si ha habido regresiones, es decir, todos estos fenómenos que están explicados a través del modelo deberían ser indagados. También hay que tener un modelo de procesos psicológicos que están implicados por parte del alumno, ¿no? Y que tienen que ver fundamentalmente con el funcionamiento cognitivo, es decir, qué cosa se pone, ¿no es cierto?, en funcionamiento, o se debería poner y no se pone con respecto a este problema que observamos en este niño, o qué podría estar pasando de acuerdo a lo que el docente nos está comentando del funcionamiento de ese niño. Después hay que también ver el establecimiento de las secuencias, de pautas, de interactividad, es decir, qué secuencias se van dando, es decir, qué cuestiones va haciendo el docente, qué hizo primero, ¿no? Cómo lleva adelante esa unidad didáctica, ¿no? En esa situación de aprendizaje, qué hizo, qué preguntó, en qué lugar puso a los chicos, si los puso a trabajar en grupo, si tiró un disparador, si se generó conflicto, qué hizo, ¿no?, con ese conflicto que se generó, etcétera. Es decir, todas esas cuestiones son fundamentales para observar desde este modelo, ¿no? Entonces también cómo están en juego los procesos, ¿no?, que el alumno tiene que poner, que son sus procesos autoestructurantes, ¿no?, con los otros procesos interactivos en relación a cuál es la relación, ¿no?, interactiva con el profesor y los alumnos, es decir, todas esas secuencias de proceso que se van dando nos permiten a nosotros hacer hipótesis, ¿no? Hipótesis que significarían, a ver, este docente está trabajando bien, era lo que este niño necesitaba, esto que se hizo en realidad no lo ayudó, por tal o por... Está puesto en un grupo, pero ese grupo tiene un nivel todos demasiado alto, ¿no? Si tenemos como referente la zona de desarrollo próximo, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas podemos empezar a mirar? Es decir, si un niño está puesto, ¿no es cierto?, en un grupo donde son todos ya alfabéticos, y este niño todavía no llegó
¿no? Está todavía en una etapa prealfabética, las interacciones quizás no logre ser positiva, esa zona, ¿no? Va a ponerse en juego la zona de desarrollo próximo, porque la diferencia, ¿no? No es potencial, o sea, ese nivel potencial que se espera que tenga, tiene que tener determinada cercanía con el otro que está un poco más avanzado para que realmente el equilibrio, ¿no? O sea, la desequilibración que se produzca en el niño por un punto de vista del otro, pueda ser equilibrado porque llega a eso, o sea, su zona potencial es esa, ¿no? Entonces, todo esto que las teorías nos dicen, nos van a servir, ¿no? Para interpelarlas al momento de poder entender la problemática y poder generar hipótesis. Es decir, una hipótesis podría ser, este niño, de acuerdo al desarrollo potencial que tiene para el aprendizaje, necesitaría estar con otros niños en grupo para que realmente la zona se active, y aconsejamos un cambio, ¿no?, de grupo, para que las interacciones sean más apropiadas. Acá ya estaríamos hablando, ¿no?, también, bueno, yo ya me fui a esto sin mostrárselo, que es un poco la influencia de lo social en la construcción de la inteligencia, es decir, cómo todos estos elementos, ¿no?, que nos aportan aquellos como Doise, ¿no?, de la construcción social de la inteligencia, Mounier, Perer-Cremont, son todos líneas de la socioconstrucción, ¿no es cierto?, que aportan, ¿no?, a esta construcción colaborativa o construcción social. También tenemos otro elemento importante a observar, que es el conflicto cognitivo. Y acá vamos a hablar de dos conflictos, a ver si lo tengo el otro. Acá. Tenemos el conflicto cognitivo, que sería el conflicto piagetiano, podríamos decir por excelencia, y el conflicto sociocognitivo, ¿no? El conflicto cognitivo, que es del niño, él, frente, ¿no es cierto?, a los objetos de conocimiento, es decir, generó una hipótesis, por ejemplo, él cree que, por ejemplo, determinadas palabras, para que estén bien hay que escribirlas con mayúsculas, digo una cosa muy, muy, muy tonta, como ejemplo. Y un día ve esa misma palabra escrita con minúscula, ¿no? Entonces hay un conflicto, él se lo plantea, él lo ve, lo revisa, consultará con el docente, hará determinadas cuestiones, pero el conflicto es de naturaleza, digamos, individual, que es entre las estructuras que el sujeto tiene y cómo el objeto de conocimiento, de alguna manera, él se siente como interpelado, desafiado, desequilibrado, porque no es como lo está pensando. Y el conflicto... ¿Qué sería, profe, la acomodación, no? Claro, exactamente. Exactamente. En cambio, el conflicto sociocognitivo, que se dice que es mucho más poderoso como impacto, es los distintos puntos. Por ejemplo, en el caso del conflicto cognitivo, el proceso de desajuste es totalmente individual. O sea, hay un punto de vista, ¿no?, del sujeto, un sistema de creencias, ¿no?, que se rompe, pero él solo. En el conflicto sociocognitivo, esa desequilibración viene porque distintos sujetos, opinando de ese tema, mostrando sus conocimientos previos, tienen otros puntos de vista totalmente distintos al del sujeto individual, ¿no es cierto? Y hace que el impacto que tiene lo social, el otro fundamentándolo, el otro, hace que realmente el conflicto sea mayor. Entonces, lo importante es, y ahí entramos también a mezclar un poco lo de la zona de desarrollo próximo, si este sujeto está con otros sujetos que en tanto y en cuanto a la dificultad está en la zona de desarrollo próximo, estos conflictos que se generen, estos desequilibrios, van a justamente permitirle avanzar.
si el conflicto es demasiado, ¿no? Si el desequilibrio es demasiado, ¿no? Entonces el sujeto no se va a poder volver a equilibrar, ¿no? Sin otros andamios, sin otras ayudas, sin otros apoyos. Entonces, es un modelo que implica mucho toma de decisiones y mucho conocer las capacidades, los procesos cognitivos, para poder tomar decisiones. Profe, no entendí el conflicto sociocognitivo. La diferencia entre el uno y el otro, que uno es el sujeto con el objeto. Entonces, mientras que para el socio tenés el objeto y un montón de sujetos que opinan sobre el objeto. Algunos están más distantes de apropiarse y otros más cercanos de apropiarse, tienen distintas hipótesis, y ese sujeto, ¿no? Pongamos como el sujeto conflictivo, el sujeto que de alguna manera le cuesta un poco más, se siente interpelado no solo por el objeto, sino por los distintos puntos de vista. Y hay una teoría, que es la de Festinger, que ustedes la deben haber visto en Cognitiva, ¿no? Que habla justamente de eso, o sea, la dificultad para uno quedar inmerso en lo que denomina Festinger la disonancia cognitiva. O sea, hay cosas que son disonantes, o sea, yo creía que la situación era así, que las cosas pasaban así, que esto se resolvía de esta manera, que este dato era, ¿no?, el que corresponde, y los otros sujetos me están diciendo otra cosa. Entonces, si el sujeto, o sea, ¿hasta dónde es fuerte la interpelación del mismo objeto de conocimiento, o hasta dónde es mucho más fuerte la interpelación de los sujetos con sus distintos puntos de centro? El tema acá fundamental, porque a veces se cuestiona a Piaget si fue o no fue, si lo social en Piaget. Yo creo que hay un concepto en esta cuestión de las teorías que de alguna manera confluyen en el modelo constructivista, ¿no?, que es la centración. Y ahí hay que sacarse el sombrero, digamos, con Piaget, ¿no?, porque realmente ¿a qué se apunta?, ¿no?, a esta cuestión de la descentración. O sea, los sujetos están en una zona, en un nivel previo, y a veces hay un bloqueo de seguir avanzando, están centrados ahí. Entonces, ¿de qué manera, a través de qué estrategias, a través de qué intervenciones, ¿no?, uno puede lograr, ¿no?, desbloquear a ese sujeto, verdaderamente desequilibrarlo en un nivel de desequilibrio adecuado a través de situaciones contingentes, ¿no?, que pueden hacer que después el sujeto, ¿no?, para salir de ese desequilibrio, se apropie de los nuevos elementos que van a hacer que justamente, ¿no?, supere y adquiera lo que Piaget habla de un nivel mayorante. O sea, lo importante es cómo se llega a un nivel de mejoría, de mayorante con respecto al anterior. No sé si quedó claro. Bien. ¿Cuál sería entonces la intervención? Vamos un poquito a poner acá, ¿cuál sería la intervención del psicólogo educacional desde este modelo, ¿no? En principio, no debería partir, ¿no es cierto?, de las carencias de los alumnos. Nunca se parte de lo que no pueden. Si no se indaga, se escarba hasta que realmente aparece, ¿no?, lo que sí puede. Y van a ver, tengan muy en cuenta esta intervención, esta cuestión, por el caso que vamos a ver, porque es un caso que fue muy público, digamos, de una profesora de geografía que aprueba a una alumna sin haber estudiado para la materia. Pero vamos a ver después cómo la aprueba. O sea, justamente buscando, ¿no?, no las carencias, sino qué es lo que tenía. Y oh, sorpresa, de que encontró que tenía mucho para aportar, por su propia historia de vida, por los trabajos que había realizado, por vivir en un contexto, ¿no?, del cual la forjó con un montón de competencias, que si bien no eran,
las mismas que tenían el resto de sus compañeros, eran muy útiles para ser aportadas. Bien. ¿Qué cosa también tiene que hacer? Generar sentimientos de competencia. Esto, ¿no? Que si uno no trabaja sobre las carencias, sino sobre lo que puede, ¿qué es lo que genera? Sentimientos de que sí se puede, de competencia, y se avanza hacia la construcción, ¿no es cierto? Sobre todo de una autoimagen positiva. Es un modelo que también incorpora, ¿no? Todo lo que... Sí, te Estaba escucho. pensando en un salón, digamos, en una clase donde hay personas que tienen capacidades, o sea, diferentes, unos pueden hacer más cosas, otros pueden hacer otras. ¿Cómo haces para conciliar esto con un profesor? Tipo, siempre tuve esa duda en general de la docencia y más con este modelo porque, nada, me hace pensar en eso. O sea, vos tenés, generalmente uno tiene un grado, o sea, hay veces que no tanto, pero muchas veces los grados suelen ser muy heterogéneos, muy heterogéneos. Entonces, o sea, lo importante es cuáles serían los recursos, ¿no?, que un docente puede tener en tanto y en cuanto a que es un poco lo que vos planteás, ¿no?, a la heterogeneidad. Y vos fijate que es una cuestión que si uno ve todo lo que hoy día está de moda, digamos, como algo fuerte, como es la inclusión, son problemas que aún no están resueltos, ¿no? La dinámica de un docente que tiene niños incluidos en su salón, ¿no? No está del todo incluido. Y si uno está en una, o sea, como psicólogo educacional, como orientador educacional en una escuela, una de las cuestiones que le consulta o que le dice el docente, dice, no sé qué hacer con este grupo, ¿no? Porque tengo un grupo muy heterogéneo. Entonces, la situación es de diagnóstico primero, o sea, si yo tengo un grupo muy heterogéneo, es decir, ¿cuáles serían las estrategias que puedo llegar a utilizar? ¿Cuáles son esos niveles? Tengo grupos de chicos, supónganse que estamos en un primer grado, ¿no? Chicos que han tenido de alguna manera, previo a llegar a la escuela, han estado en jardín de infantes, han sido estimulados y otros que no, ¿no? Y entonces algunos han llegado a ese primer grado con alfabetizados, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, si ya saben leer y escribir, que se da y mucho hoy día, ¿no? Porque se ha ampliado la brecha, cada vez esas diferencias que vos estás planteando son más cotidianas, digamos, ¿no? El docente tiene que poder hacer algo, no es que no se pueda hacer nada, ¿no? Supónganse que una de las cuestiones interesantes, fíjense, vayamos a los enfoques teóricos que aportan al constructivismo. ¿Nos quedaríamos más con un constructivismo así de base más individual, o ubicaríamos a este niño, o armaríamos en ese salón de clase grupos? Y si armamos grupos, ¿cómo los armaríamos? Digamos, ¿con qué criterio, podríamos decir? Y ahí entonces empezamos a interpelar a la teoría, es decir, ¿qué nos dice Vygotsky en relación a la zona de desarrollo próximo? ¿Cómo deben ser esa distancia? Una distancia potencial, una distancia que sea posible, ¿no?, de diferencia entre unos y otros, ¿no?, del que está más avanzado, puede hacer que con ayuda al que está menos avanzado llegue a ese nivel. Si la distancia es muy grande, no. Entonces, ¿qué debería hacer un docente de un primer grado, ¿no?, de un primer año escolar? Evaluar a estos chicos, pero evaluar sencillamente. Vamos a ver, por ejemplo, les doy algo muy sencillo, ¿no?, de una investigadora que trabajó estas cuestiones, que es Emilia Ferreiro, hace unos años, y que dio algunos elementos a los docentes para este tipo de cuestiones, y que era evaluar, por ejemplo, a través de pruebitas, ¿no?, cómo los chicos escribían, o sea, cómo podían comunicar algo de manera escrita. Y ahí, entonces, lo que surgió es que había distintos niveles,
sea, están los chicos a los que denominó como icónicos, ¿no? ¿Se acuerdan las primeras cartitas que hicieron ustedes a los Reyes Magos? Si es que hicieron cartitas a los Reyes Magos, o si tienen chiquitos a su alrededor, que son chiquitos, ¿no? Que todavía, se llama la etapa icónica, o sea, ¿cómo se comunican? A través de dibujitos, iconos. O sea, si quiere un autito, va a hacer el dibujito del autito, o sea, se comunican con iconos, ¿no? Entonces, esa etapa, donde todavía no hay letras, ni hay números, ni hay nada de esto, ¿no? Como símbolos, es una etapa mucho más concreta, ¿no? Y entonces, la manera de comunicar es con los dibujitos de las cosas, digamos. Después empiezan a avanzar, ¿no? Y hay una etapa que es, ya empiezan silábicas, ¿no? Y ahí tenés la silábica con valor sonoro, sin valor sonoro, ¿no? Por ejemplo, a mí me resulta más fácil, o me resultaba muy, muy fácil cuando daba los teóricos presenciales, agarrar el pizarrón, entonces, y escribir y dibujar en el momento. No soy tan hábil con este medio como para hacer lo mismo, así que lo voy a tratar de describir, ¿no? Entonces uno le puede decir a los niñitos, ¿no? A ver, les dibuja, y yo dibujaba imagínense dibujado en el pizarrón una mariposa. Entonces, los chicos, los sin valor silábico, sin valor sonoro, las consonantes, ¿no? Las consonantes ya tienen como incorporada a su gusto y piacere la vocal que necesitarían. Entonces, ¿cómo escribirían mariposa? Escriben la M, la R, o sea, escriben las consonantes, pero no las vocales, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, cuando se lo haces leer, aunque esté la M sola, dicen ma. Aunque esté la R sola, dicen ri, po, sa. Es decir, sin la... Entonces, cuando uno le pone otra, dibujame mesa, le dibujas la mesa, el objeto mesa. Entonces, ahí lo estoy poniendo en un conflicto cognitivo, ¿no? Porque él creía que la M para mariposa sonaba mi, pero se le provocó el conflicto que esa hipótesis que él tenía ya no le sirve, porque entonces es mi, pero si yo preciso la M para mesa, tiene que ser me. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Ahí hay un conflicto, y la buena resolución del conflicto, ¿no? Significa un avance, porque ahí el niño debe hacer como un ensayo, o sea, darse cuenta que falta algo más que acompañe a la consonante para que le dé el sonido. Por eso previamente era sin valor sonoro, y a partir de ese momento es con valor sonoro. ¿Me van entendiendo? Entonces, yo definí que había chicos icónicos, había con esas probitas de los dibujitos, había silábicos sin valor sonoro, había otros que tienen, o sea, silábico con valor sonoro, ¿no? Ya empiezan a unir las vocales con las consonantes y con los sonidos, todavía no pueden integrar la totalidad de las palabras, tienen dificultades allí, y el alfabético que, bueno, ya logró el proceso. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué pongo? A un icónico con un si vamos a formar los grupos, ¿no? En este primer grado heterogéneo, ¿no? Voy a ver uno que hace dibujitos, el icónico, con el silábico sin valor, o sea, cómo voy armando los grupos de manera tal de respetar la zona de desarrollo potencial, de que cada uno pueda llegar a mejorar en el nivel que potencialmente tiene disponible para mejorar. ¿Se entendió algo de eso? O sea, es el ejemplo más sencillo que uno puede encontrar, ¿no? Pero esto se puede hacer para las matemáticas, se puede hacer para las ciencias sociales, chicos que muy, muy, muy lectores, chicos poco lectores, chicos, ¿no? Es decir, cómo yo de alguna manera los ubico de manera, ¿no? De generalmente potenciar eso que quiero potenciar. Bien. ¿Dónde me quedé? Bien.
aparte, Cole tiene un modelo, ¿no? Un modelo que es el del triángulo interactivo, de esa interacción, ¿no es cierto?, que se va dando entre el objeto del conocimiento, el docente y el alumno, ¿no? Son tres vértices que se tienen que poder analizar, es decir, qué pasó en esta problemática en relación al docente, qué es lo que hizo, ¿no? Cuando hablamos de los alumnos y cuando hablamos del objeto de conocimiento, porque puede ser que el objeto y los materiales no sean los adecuados, es decir, vamos analizando en base a todos estos elementos que vamos teniendo. Después hay otra cuestión importante, ¿no?, de la intervención, o para sugerir una intervención, que tiene que ver con la mediación educativa, y cómo se lleva adelante esta mediación. Y un elemento importante es lo de Brunner, la teoría del andamiaje, donde hay una metáfora, ¿no es cierto?, de cómo se puede apoyar, ¿no?, con actividades que sean contingentes, ¿no es cierto?, al nivel que los chicos tienen, de manera de paulatinamente ir sacando ese andamio, ¿no? Entonces se habla de cesión y traspaso, ¿no? Es decir, cómo a medida que avanza en esa construcción, cada vez más, uno puede ir retirando los andamios. Los andamios tienen que ser absolutamente contingentes para que permita también el avance, porque si el andamiaje sigue siendo demasiado contenedor, digamos, es como esa propaganda, ¿no?, que tenía alzado al niño y nunca lo bajaba. Y esto del andamiaje es muy interesante cuando uno tiene chicos, para hacer el ejemplo con los chicos chiquitos, cuando están aprendiendo a caminar, uno que hace, lo toma de abajo de las axilas y lo va sosteniendo, y va tanteando de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo si uno lo suelta, si se cae, y vas regulando el sostenerlo, hasta que el niño se puede largar solito a caminar. Ese sería un poco el ejemplo de la contingencia en el andamiaje, ¿no? Bien. Después la importancia, decíamos, de la temporalidad, es decir, qué pautas de interacción ponemos en qué momento. Y esto puede ser también graficado con el grupito que estábamos armando para la lectoescritura, es decir, chicos que avanzaron y que por ahí volvemos a recomponer los grupos, ¿no?, de otra manera, para una mayor estimulación en el desarrollo y en la construcción de nuevos conocimientos. Bien. Entonces, en primer lugar, hay que observar la evolución del aprendizaje, ¿no?, cómo se va dando esto en el curso de una unidad didáctica, ¿no?, donde se van identificando los distintos momentos. Después también hay que, como decíamos, ¿no?, contar con un modelo implicado en la apropiación. Recién nos estábamos valiendo, ¿no?, de la teoría de la zona de desarrollo próximo, que en ese momento era importante, pero tendríamos que ver también el impacto de otras, para otras situaciones. Y en tercer lugar, hay que establecer la secuencia de pautas de interacción que suceden a lo largo de la unidad didáctica. Bien. Por lo tanto, ¿no?, la intervención del psicólogo educacional debe poder establecer, grábense esto, un nexo, ¿no?, conceptual entre los procesos psicológicos que contempla el modelo de funcionamiento cognitivo y las diferentes categorías o modalidades de interacción, ¿no? Esto es fundamental. Nexo conceptual de los procesos psicológicos, ¿no?, en relación al funcionamiento cognitivo y las distintas modalidades de interacción. Bien. Otra de las cuestiones, ¿no?, en el análisis de la práctica educativa es saber, ¿no?, que esta práctica educativa, desde este modelo, se sustenta en tres concepciones epistemológicas profundas, ¿no? Considerar que el análisis de la práctica educativa, ¿no?, en el aula constituye el camino para seguir avanzando hacia una mejor conceptualización de los procesos educativos formales, ya que
como definió Cole, digamos, el aula es el lugar en donde todas estas, si bien él, después vamos a ver cómo también se ocupa de la institución educativa, de lo social, en los procesos de interacción, el aula es la de mayor redundancia, no de fenómenos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. También plantea, ¿no?, que cualquier aproximación, ¿no?, a la práctica educativa, por su complejidad, y esto Cole lo insiste siempre, debe ser multidisciplinar. Y a su vez dice otra cosa, que en esto va a basar todo un estudio en relación a las lógicas que va a hacer después, que una aproximación de muchas disciplinas, ¿no?, en cuanto al análisis de la práctica educativa, no puede limitarse a una simple juxtaposición de aportaciones disciplinares, sino integrarlas en un esquema explicativo. Esto tiene que ver con todas estas teorías que vemos, digamos, que aportan al modelo, de qué manera lógica, ¿no?, se pueden o se van integrando en un esquema explicativo. Y un esquema explicativo que termina produciendo una serie de principios. El modelo lo que nos va a dar, como psicólogos educacionales, para actuar, para pensar, para hipotetizar, para intervenir, son principios, ¿no? Entonces va a ser muy importante cuáles son los principios que realmente pueden coexistir lógicamente, ¿no?, tomados de las distintas teorías, en este esquema referencial que va a ser el constructivismo, como modelo. Bien. Una cosa interesante también de este modelo es que, si bien antes teníamos por ahí todo lo que era la psicología de la conducta, del sujeto, por un lado, ¿no?, todos esos procesos cognitivos, como procesos de construcción del conocimiento, en tanto y en cuanto a las aportaciones o a las estructuraciones del sujeto del aprendizaje, ¿no?, teníamos que la ayuda pedagógica del profesor estaba en manos de otra disciplina, que era la didáctica. A partir de los años 80, ¿no?, y del surgimiento del constructivismo y muchas peleas que se fueron dando, sobre todo en España, el procesamiento, ¿no?, de las actitudes y las acciones pedagógicas quedó también explicado por la psicología, por los procesos psicológicos, ¿no?, que es un poco lo que nos da esta otra elemento, que es la ayuda pedagógica del profesor, ¿no?, entendida como un proceso a ser también analizado desde la psicología, y no solo ese método que era de dominio, digamos, exclusivo de la didáctica, sino que tiene que haber un diálogo, una interacción entre la cuestión que las didácticas plantean, ¿no?, y lo que es la concepción del aprendizaje desde este modelo, para ver, para analizar cuál es la ayuda adecuada que el profesor debe dar, ¿no?, en estos términos de lo que fuimos viendo. Bien, entonces, esto debe estar debidamente ajustado para que se produzca la construcción del conocimiento. Entonces, como esto surge como una necesidad, hay un trabajo de César Cole en donde él ve cómo se pueden ir dando estos ajustes, ¿no?, entre los procesos de construcción del conocimiento y la ayuda del profesor. Y esto no puede quedar librado a la intuición, y él desarrolla el concepto de mecanismos de influencia educativa. Estos mecanismos de influencia están basados en lo que es la influencia social, o sea, porque ya cuando se influye, ya sea que influya el docente en procesos interactivos, o entre los mismos estudiantes, son todos procesos, ¿no?, que surgen y están fundamentados incluso por la psicología social. Es más, vamos a ver, hoy no vamos a llegar, pero lo vamos a retomar más fuertemente para la socioconstrucción, de que vamos a ver toda una producción, ¿no es cierto?, de la Escuela de Ginebra, ¿no?, de la psicología social
y vamos a hablar de la psicología social del desarrollo cognitivo, es decir, cuando se habla de los procesos cognitivos, qué basamento tiene de las explicaciones de la psicología social que van a estar en juego. Bien, ahora vamos a ver este modelo. Si un modelo desarrolló César Coll, es la representación, ¿no es cierto?, del proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje en términos de triángulos. Y vamos a ver que estos triángulos, ¿no?, los podemos ver esta representación en distintas dimensiones. Vamos a ver el triángulo a nivel del aula, el triángulo en relación a la institución educativa, el triángulo en relación a la política educativa, ¿no?, a la política educativa, y en tanto y en cuanto a la sociedad. ¿Cuáles son las interacciones en la construcción de conocimiento que propone el modelo del triángulo de César Coll en cada una de estas dimensiones? Entonces, en el primer triángulo, nos estamos refiriendo al nivel del aula, la interacción, o sea, cada vértice va a estar, ¿no?, representado por uno por los contenidos, el otro por el profesor o profesora de la clase, y el otro por el grupo de alumnos y alumnas, ¿sí? Acá tenemos un modelo de triángulo interactivo para el aula. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, observar cuando psicólogo educacional hay una dificultad, uno ve que puede mirar desde este modelo. Puede mirar los contenidos, y esto lo vamos a ver con el caso que seleccionamos, que van a tener ustedes, que yo se los voy a publicar para la próxima semana. Vamos a ver qué actitudes, qué estrategias, cómo posiciona a los alumnos el profesor o profesora de la clase, ¿no? ¿Cómo es ese grupo de alumnos? Como decíamos recién, es un grupo heterogéneo, no es heterogéneo. Bueno, este modelo del triángulo interactivo, ¿no?, nos da 3 vértices, ¿no?, y según las dimensiones, cuáles son estos vértices, para poder analizar el proceso. No sé, se está por cortar otra vez, vamos a intentar volver a reconstruir por un ratito, o no sé si quieren que dejemos acá y retomamos la próxima clase, eso como quieran ustedes, porque estamos 11 menos 5 y a las 11 muchos se tienen que retirar. Díganme para sí, no... Nos tenemos que retirar a las 11, Ana. Sí, porque tenemos cívica. Bien, entonces, si quieren, ya cuando corte, dejamos directamente, porque está complicado para reconectarme también. Bueno, acá tenemos el primer triángulo. Vamos a ver el segundo, ¿no? Acá interactúan el proyecto educativo institucional. Cuando ustedes van a una institución, la institución tiene que tener un PEI, que es un proyecto educativo institucional. Y es la relación que la escuela elabora